Bueno, Mauricio es CEO y fundador de Q Capital, amigo de nuestra casa, el grupo C5, y él es la persona que está invitada el día de hoy para que nos hable, primero, que la gente conozca quién es Mauricio Ordóñez y qué hace en Q Capital con todo su equipo para apoyar y apalancar a los inversionistas extranjeros para obtener un crédito hipotecario. Bueno, Mauricio Ordóñez es un man muy chévere que vive en Miami hace 26 años, colombiano. Soy felizmente ciudadano americano viviendo en este excelente país que me acogió con los brazos abiertos. Y desde el día que llegué me dediqué a estructurar deuda, a hacer créditos hipotecarios, inicialmente con los gringos. Yo me vine fue de Colombia en un momento en que yo soy arquitecto, en un momento en que la parte inmobiliaria estaba decayendo. Me vine un año antes de la crisis importante en Colombia, tal como pasó aquí en el 2008, y me vine con la idea de venir a hacer negocios con los americanos, como decimos con todo el respeto, jocosamente, con el gringo. Y a finales de los 90 me di cuenta que el apetito por los bancos americanos por desembolsar créditos hipotecarios en propiedades residenciales o comerciales a inversionistas internacionales era una necesidad. Aquí hay una necesidad de desembolsar este tipo de créditos en billones de dólares al año a la parte internacional. Una cosa es la parte americana y otra la parte internacional. Y Miami viene basado en épocas. Hoy el Miami es el diferente. Y luego me imagino entraremos a tocar el tema que está pasando con Miami, particularmente Orlando, que es donde más le prestamos a colombianos. Y a finales de los 90 pues había un problema político en Colombia. En un momento era el señor Pastrana, había un tema de inseguridad y por ende la gran mayoría de los colombianos, empresarios pudientes, sacaron a sus familias en ese entonces mientras seguían trabajando allá. Vino el señor Uribe, nos dañó el negocio, pero apareció Maduro, Chávez, después Maduro, y así vienen los ciclos en Miami. Entonces, primero fue Colombia, después fue el corralito de Argentina, después vino la problemática de Venezuela, después vino Brasil, y hoy está de moda otra vez el colombiano invirtiendo acá. O sea, como país en la Florida, después de Canadá, somos el país donde colombianos viviendo en Colombia invierten más aquí en los Estados Unidos. Y ese es un poco Mauricio Ordóñez. Me vine a hacer empresa, tengo un par de empresas dedicadas a la deuda o a prestar, donde me especializo en inversiones internacionales y prestamos en los 8 estados dentro de Estados Unidos donde invierte el inversionista internacional, bien sea mexicano, brasilero. Estamos en Texas, en Nueva York, en California, en la Florida, donde más desembolsamos créditos hipotecarios. Y tenemos oficinas, particularmente tengo oficinas en Bogotá, un equipo espectacular en Bogotá y Medellín. Tenemos oficinas en Bogotá y Medellín, y en otras ciudades en Latinoamérica también tenemos un equipo espectacular donde los atendemos allá, donde creamos confianza, pero entendemos qué pasa en nuestros países, entendemos cómo quieren ver Estados Unidos las cosas, empaquetamos y en el buen sentido de la palabra, Ángela, los vendemos ante un comité de crédito americano que no hablan español, que van a pagar una hipoteca aquí en los Estados Unidos. El hecho de entrar con una cuota inicial 25, 30, 40% le da tranquilidad al sistema financiero y los requisitos son simples y sencillos. Bueno, eso es importante y eso es lo que todos pues queríamos escuchar. Es la oportunidad que el gobierno americano les está brindando de tener todo ese capital ahí esperando a que lleguemos nosotros a decirles necesitamos que nos apalanque porque queremos invertir en los Estados Unidos. Y bueno, ya contamos con ese primer paso que es el más importante, de que tenemos el respaldo del país que nos permite realizar ese tipo de apalancamiento. Mauricio, cuéntame una cosa, ¿cuáles son bueno, ya hablamos de los servicios, ustedes hacen todo el trámite con los bancos de primer y segundo piso, dependiendo también del perfil y la precalificación que ustedes les hagan a nuestros clientes, ustedes deciden ahí. Ángela, mira, nosotros vamos a tener en cuenta
para que tu cliente esté en un banco de primer piso, un segundo piso, con esta tasa, con esta tasa? ¿Qué tienen en cuenta, Mauricio, en tu experiencia, los bancos para darnos una buena tasa, ¿sí?, de interés? Y cuánto debemos tener nosotros en ese momento de ir a solicitar ese crédito del 100%. ¿Cuánto nos están prestando? Mira, yo lo primero que recomiendo, Ángel, es que nosotros somos amigos del que pide el dinero prestado. Yo no trabajo para el banco, yo tengo mi propia empresa, mi equipo está entrenado para buscar la mejor tasa de interés. Para esto necesitamos una charla, hoy en día por teléfono, ojalá en vivo, ojalá visiten nuestras oficinas, podemos precalificarlos. Somos amigos de dialogar, de hablar, de entender qué quieren hacer. Y lo primero que mi equipo va a hacer es buscar la mejor tasa de interés, ¿ok? Yo siempre digo que el hecho de entregar un 25, un 30 o 40%, van a conseguir una hipoteca. Lo ideal es conseguirla con el dinero más económico posible, ¿ok? Tal como lo hacen los americanos. El sistema americano, no solamente para el americano tiene un beneficio en la casa primaria, pero en propiedades de inversión es el mismo programa y la misma tasa de interés que tenemos los americanos. Entonces la idea es hacer una precalificación. ¿Y qué queremos ver? En la confesada, dos cosas: entender si eres independiente o dueño de empresa, o ganas a comisión o eres empleado. Es importante entender qué tipo de estructura de ingresos tienes y después te haremos preguntas de cuánto te ganas, porque necesitamos primero entender si eres empleado o independiente, porque los documentos, aunque son los mismos, hay unos más flexibles que los otros, ¿ok? Pero lo primero es entender dónde está tu liquidez. Aquí el sistema americano quiere ver que estás invirtiendo en los Estados Unidos y no te estás quedando ilíquido. Es muy importante. La liquidez es la fortaleza financiera de un inversor. Y por eso, pero si muestro mucha liquidez, pues ¿para qué pido el dinero prestado? No, el sistema americano quiere ver que compras una propiedad, tienes la cuota inicial, tienes los costos de cierre, escrituración, estudio de título, y sigues teniendo algo de ahorros en Colombia, en Panamá, eso es en Estados Unidos. Muy importante. Lo que estás diciendo, Mauricio, discúlpame que te interrumpa, porque no quiero que se me vaya la idea. Muchas personas quieren, no tengo este dinero, vendí mi casa, mi carro, mi beca, vendió todo y se quieren ir a invertir allá, pero lo que tú acabas de decir, no nos podemos quedar de nuestro país de origen, de donde estamos saliendo sin liquidez, porque Estados Unidos está revisando todo eso en el momento de ir a apalancarnos a un crédito hipotecario y dicen, bueno, si llegó acá, se trajo todos los recursos, ¿cómo va a mantener, cómo va a pagar? Y Q Capital, en esa precalificación, si en el momento el cliente no está preparado, le empiezan a orientar y decirle, mira, te vas a preparar de esta manera, lo vas a hacer así, tienes que tener este dinero bancarizado, porque todo tiene que estar bancarizado para que haya una trazabilidad en la negociación, que el dinero venga de alguna cuenta a nombre tuyo o de alguna empresa en la que tú hagas parte, en fin. Y eso es lo bueno de tener una asesoría con gente profesional, con gente experta, que precisamente por eso con Q Capital y Mauricio Ordóñez todos queremos trabajar, porque sabemos que nuestros clientes están bien respaldados, que tienen una garantía en lograr a mediano, a corto, mediano, largo plazo ese proceso y alcanzar esa meta que tienen que invertir en los Estados Unidos. Si yo hago un crédito hipotecario, ya quedé yo sin poder volver a hacer, o cuántas veces puedo yo realizar un crédito o financiar una inversión en el banco como extranjera. Mira, eso es lo espectacular del sistema americano. El americano que tiene número de seguro social, residente o ciudadano, viva o no viva en los Estados Unidos, es un libro abierto. El que no tenga un número de seguro social tiene una capacidad de endeudamiento infinita, siempre y cuando tenga la liquidez necesaria, ¿ok? ¿Por qué? Porque precisamente el hecho de dar esta potencial importante, podemos ir a diversidad de bancos, donde Q Capital tiene acceso a 54 bancos y hay infinidad de programas. Y con, digámoslo así, teniendo la liquidez que se necesita, con los mismos ingresos podemos ir a diferentes bancos si se estructura bien la compra. Entonces aquí es donde entra la palabra clave. Tienen que buscar al experto, como tú y tu equipo son expertos de estructurar los contratos de compra y venta. No se trata solamente de comprar, de firmar un contrato y ya, ¿no? Eso lo hace cualquiera. Es sobre quién se pone.
¿Cómo compro? ¿Cómo invierto? ¿Quién me presta? ¿Dónde me presta? Y este tipo de preguntas que estamos haciendo hoy en día. ¿Ok? Entonces, toca saber estructurar la inversión a nombre de empresas americanas que son muy fáciles de hacer para poder tener una capacidad de endeudamiento infinita cuando se es inversionista internacional. La clave es hablar desde el principio y estructurar estas ideas desde el principio. ¿Okay? Mucha gente cree que tiene que ser millonario, que tiene que tener visa, que tiene que tener ingresos en Estados Unidos, historial de crédito. No se necesita. Ahorita vamos a eso. Mira, por fin, Mauricio. Hola. Mira, hablando de estadísticas, existe una estadística que nos permita saber a la fecha cuánto dinero le han prestado en este momento los bancos a los inversionistas extranjeros. ¿Cuánta inversión hemos tomado nosotros de ese dinero que el gobierno americano nos abrió la puerta? Digo, vengan que necesitamos que vengan a invertir. Aquí estamos todos obligados a estar licenciados en lo que sea. El que corta el pelo tiene que sacar una licencia. En el mundo bancario mío tengo que sacar licencia. Ustedes tienen que sacar licencia. Y hay asociaciones de agentes inmobiliarios, de realtors, donde sacan esas estadísticas. Y estas estadísticas son solamente en propiedades usadas. Usadas quiere decir, así sea nueva, ¿en qué sentido? La compré yo hoy a un constructor, pero la vendí mañana. Ya es usada, así nunca la he usado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la del constructor hacia el comprador final es nueva. Y ya después para allá ya es usada. Ese tipo de transacciones, que normalmente lo calculan de marzo a marzo de todos los años, el año pasado fue alrededor de 50 billones de dólares. Billones. ¿Ok? Los negocios inmobiliarios en Estados Unidos es un tema de trillones, pero solamente internacionales, para que vean la magnitud, es 50 billones. Y de eso el 50% se apalanca y el otro 50% compra de contado. Y ahí entran los estados y las nacionalidades. Entonces, en la Florida, Canadá es el número 1 y Colombia es el número 2. La Florida vendió alrededor de 6.8 billones de dólares en propiedades usadas, donde no están las propiedades que ustedes venden en preconstrucción. Entonces, y podemos hacer el huevo, la gallina, podemos refinanciar, ¿cierto? Y podemos ir al banco nuevamente y decirle, por favor, nos ajusta la tasa de interés. Exactamente. Entonces, el sistema americano se presta para mejorar las condiciones del crédito de la persona que sea. Si es una buena persona, va a pagar bien, no tienes problemas legales, eres una buena persona, vas a mejorar siempre tus condiciones de crédito si las tasas de interés bajan. Eso fue algo de lo que pasó en pleno COVID. Los que teníamos hipotecas, ahí nos refinanciamos y obtuvimos la mejor tasa. Esas tasas no van a volver. O sea, a mí no me van a... Bueno, Mauricio, ya escuchamos que Q Capital hace una precalificación para conocer el cliente. El cliente debe ser súper sincero, hablarle con carta, mejor dicho, carta abierta, como dice uno, todas las sobre la mesa, para que realmente se pueda asesorar, se le pueda acompañar y darle todo ese resultado que él quiere de un buen banco, de una buena tasa. ¿Cuáles son los requisitos? Yo creo que todos quieren escuchar, ¿yo qué necesito? Yo soy colombiana, venezolana, mexicana, bueno, argentino, boliviano. ¿Qué requisitos necesito? Ay, quería preguntarte algo. ¿Hay alguna restricción de alguna nacionalidad para que un banco le preste? Empiezo por la segunda pregunta. Sí, desafortunadamente, cuando residen en Venezuela, puede ser un colombiano residiendo en Venezuela. Los bancos, hay muy pocos bancos que le financian, van a financiar con una tasa de interés más alta y van a pedir más cuota inicial. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay un control de cambio en Venezuela que no te deja hacer una transferencia bancaria para pagar tu hipoteca todos los meses. Entonces los bancos dicen cómo me vas a pagar la hipoteca. Aquí ningún banco va a asumir que el inquilino va a pagar si no quiere, en el peor escenario. Estamos hablando de si es un venezolano, hablando de nacionalidad, no que esté radicado en Venezuela, sino que soy venezolano en Colombia, en España, en Costa Rica, en Panamá, le vamos a prestar igual que cualquier otra nacionalidad. Es por donde provienen tus ingresos. Eres residente fiscal en Venezuela y tus ingresos en Venezuela tienen menos opciones de financiamiento, pero siempre hay una opción. Tenemos la opción más alta, pero la tenemos.
y no es por el hecho de ser venezolano, sino por estar en el país. Para que quede súper claro. Ser un colombiano viviendo en Venezuela, un español viviendo en Venezuela. Muy buena la aclaratoria. Preparados para hacer inversiones inmobiliarias en la Costa del Sol, en todo el sur de la Florida y bueno, donde quieran, porque aquí, gracias a Dios, hacemos parte de una compañía donde estamos 82.000 agentes inmobiliarios en todo el mundo, 24 países, y generamos confianza, y eso es lo que queremos que el cliente entienda. Entonces vamos con los requisitos para que nuestros... es una patrimonial, como digo, invertida. Mira, son solamente 5 requisitos. De nuevo, amerita que hablemos primero, se estructuren bien las cosas, cómo vas a estructurar la inversión, etcétera, etcétera. El hecho de entrar con una cuota inicial, 25, 30 o 40%, le da tranquilidad al sistema financiero americano y pide menos documentación que a un americano, ¿ok? Entonces lo voy a dividir en los 5 pasos. Primer paso, capacidad de endeudamiento. La capacidad de endeudamiento es medida por tus ingresos en tu país de origen. No vamos a revisar el historial de crédito en tu país de origen. No vamos a revisar el data crédito en Colombia, por ejemplo, o en Chile o en México. No. Vamos a pedir que si eres independiente o dueño de empresa, ganas a comisión, que tu contador o tu contadora me indique qué ingresos tienes hoy y qué ingresos has tenido en los últimos 2 años. Una carta muy sencilla, no se necesita declaración de impuestos, no se necesita historial de crédito en los Estados Unidos. Es tus ingresos a título personal, cuáles son, y voy a utilizar el 30% de tus ingresos declarados por un contador, no lo que tú le declaras al país, sino lo que diga tu contador. Puede ser de una o diferentes fuentes de ingresos y con eso te califico. Segundo requisito, al no tener un historial de crédito en los Estados Unidos, necesito que una institución financiera en tu país de origen me dé una recomendación, una carta muy sencilla. Señor Mauricio Ordóñez, se cuenta el Citibank, tiene una cuenta hace más de 5 años, tiene $1,000 y maneja la cuenta a nuestra entera satisfacción. Punto. Muy sencillita, es una recomendación. Tercer requisito, vamos a completar una aplicación de crédito, la famosa confesar. ¿Dónde vives? ¿Con quién estás casado? Y 5 preguntas. Las preguntitas. Y esa aplicación de crédito viene acompañada de una copia de un recibo o al uso teléfono que coincida con el nombre que me pusiste en la aplicación y con la dirección de la propiedad que me pusiste donde resides. Cuarto requisito, vamos a pedir pasaporte vigente y ojalá la visa de turista por lo menos vigente. De nuevo, no tiene que ser residente, tampoco necesitan tener visa, ¿okay? Pero lo ideal es por lo menos tener la visa de turismo para acceder a las mejores tasas de interés. Y el quinto y el último y el más importante, fortaleza financiera. La fortaleza financiera es medida por liquidez en cuentas bancarias, acciones de Ecopetrol, de Apple, de Microsoft. Todo eso es aceptado, ¿ok? Fondos de pensiones que puedan retirar, es aceptado. CDTs, cuentas de cheques, cuentas de ahorros. Entonces necesito los últimos 2 meses de 1, 2 o 10 cuentas bancarias en cualquier lugar del mundo donde tengan la liquidez para invertir aquí en Estados Unidos. Excelente. Estos son los famosos 5 requisitos para estructurar un crédito hipotecario. Las tasas en este momento, ¿en cuánto oscilan más o menos? Está del 6,5 hasta... Entonces los bancos de primer piso, exacto. Los bancos de primer piso tienen tasas de interés entre el 6.375 al casi 8%. O sea, eso es lo que vamos a tratar de buscar. Los bancos de segundo piso tienen tasas de interés entre el 8,5 y 9,5% anual. Y las tasas de los bancos de tercer piso tienen tasas de interés entre el 10,5 y 11,5% anual. Sí, Mauricio, tú dijiste que vas a contar algo. Hay falta una pregunta. Mauricio dijo que él quería hablar de qué es lo que está pasando en Orlando y qué pasa en Miami en este momento. Nosotros conocemos esas estadísticas. Habitat Group nos hizo 2 horas de capacitación, nos mostró toda la proyección de lo que está sucediendo en 2030. Entonces, cuando sí, hablo por la parte de lo que vemos los bancos, más que todo el mundo ve lo que es las noticias, pero sí, lo que estamos viendo los bancos. Hoy en día en Miami y en Orlando particularmente, donde estamos desembolsando más créditos hipotecarios, como digo yo, las inversiones han pasado de manos. ¿En qué sentido?
en que lo que yo veía hace 3 años es diferente hoy. Miami fue descubierta por el americano, no puedo decirlo jocosamente, el billonario empresario americano que no residía en Miami o en la Florida. Después de COVID se dio cuenta lo espectacular que es vivir acá. Pero no solo por eso. Nosotros cuando viajamos, yo acabo de llegar de Colombia, cuando uno viaja solo escucha hablar de política. Que el señor Petro, que aquello, que aquí. Aquí nadie habla mucho de tema política, solamente del loco de pelo amarillo, ¿ok? Que puede ser nuestro próximo presidente. Pero nadie habla de lo bueno que hacen los políticos por las ciudades o por el estado. Resulta que la política en la parte de la Florida y la ciudad de Miami, Orlando, está siendo muy bien manejada. Y estos alcaldes y estos gobernadores lo que aprovecharon del COVID fue ir a tocarle la puerta a los empresarios a vender Miami. Y hoy la marca Miami es tan poderosa que todos los billonarios importantes del país se radicaron acá. Entonces eso atrae otros capitales, eso atrae otras empresas que se radican acá. Nunca estamos viendo que Apple, Microsoft rentaran tantos metros cuadrados de oficinas. Entonces está pasando esto y eso atrae a gente con otro poder adquisitivo. Y el inversionista americano, que no es tan amigo de comprar propiedades en planos, ¿okay? Compra más bien propiedades usadas. A veces lo que hace es alquilar y rentar. Y el inversionista internacional toma provecho de eso. Entonces nosotros los bancos nos sentimos cómodos porque la marca Miami se volvió tan importante como Apple, como Tesla, en el tema de marca como tal, y hace que todos los bancos de Estados Unidos que no están en la Florida se quieran radicar acá y están comprando bancos pequeños para poder aprovechar todo esto que está pasando. Y Orlando, particularmente, que acabo de venir de un evento, Orlando es el Miami de hace 20 años. Así. Orlando es el Miami de que las propiedades que eran hace 20 años en Miami, que eran las casas. Mano, era el Weston que no existía hace 20 años. Eso está pasando hoy en Orlando. El valor, el precio de Miami hace 20 años es el que conseguimos en Orlando. Las propiedades de hace 20 años las que conseguimos en Orlando. En Miami hay 70, para que vean. Solamente entre Downtown y Brickell, torres por encima de 50 pisos, esperando que la tasa de interés baje un punto. Porque ya tienen contratos de concreto, del vidrio, del hierro comprados, pero están esperando que la parte financiera les funcione bajando la tasa un punto nada más, ¿ok? Para que arranquen 70 condominios nuevos. Lo que está pasando en Orlando es un tema más de casas, es un tema más de condominios de 8, 9 o 10 pisos de altura, que ese era el Miami hace 20 años. Y el comprador, de nuevo, el número uno hoy de Orlando, era el que era hace 20 años en Miami, que es el colombiano, que es el mexicano, que es el argentino. Entonces, me trajo esto, digamos, recuerdos de lo que era hace 20 años, los eventos que estuvimos, yo abrí oficinas precisamente en Orlando por esto, y eso es lo que pasa hoy en día con estas marcas, el tema de hospitales, nadie habla de los hospitales. Miami tiene el segundo sistema hospitalario más importante. Los millonarios. Y el segundo centro financiero también más importante del país. Estaba leyendo una estadística donde hablaba de que había más de 38.000 millonarios ahora radicados en la Florida, que es un 75% más de lo que había hace una década. Entonces eso muestra cómo ha ido creciendo la marca Miami, como dice Mauricio, y es impresionante. Somos de las ciudades, de las 10 ciudades más visitadas en el mundo, y Orlando es de las ciudades más visitadas a nivel nacional, que eso también habla, apoyando lo que decía Mauricio, de que el público americano, más bien ha sido lo que están invirtiendo hoy en día en nuestra ciudad. Así es, y eso es lo que vemos los bancos. Y los bancos vemos eso y por eso nos da mucha tranquilidad de prestar acá. Y por eso los bancos son más agresivos prestando en Miami, en Orlando, que en Jacksonville, que en Wichita, Kansas. Claro. Son más agresivos precisamente por lo que está pasando, porque aquí lo que hay es una necesidad de propiedades. Hay más gente radicándose a vivir acá que lo que están construyendo. Con eso hicimos un resumen, ya ahorita mismo nos contactan y empezamos a hacer la precalificación con Q Capital. Ya tenemos todos los clientes con el 30% y ahora con un 50% para que le queden las tasas más bajas. Y la inversión es importante también
tenga Es importante que sepan que esta precalificación que hacen es una precalificación muy sencilla que se hace en un periodo de 5, 10 minutos máximo. Y es gratuito. No creen que es algo que les va a durar y le van a pedir. Esta primera precalificación es muy sencilla, se hace por teléfono, se manda después un pequeño documento y es muy rápido. Es cuestión de que en 48 horas, 24 horas muchas veces ya tienes para el tipo de préstamo que eres permitido o la cantidad de dinero que eres permitido obtener a través de un préstamo. Así es. Bueno, Mauricio, ¿quieres decirnos algo para ya dar por terminado este en vivo? Algo que nos haya faltado, alguna recomendación para nuestros clientes. Nútrenos. No, mira, termino con dos cosas importantes. Cuando uno es inversionista, no solamente uno se fija si la renta y esto, hay muchos factores. Voy a ponerte un ejemplo económico. El Producto Interno Bruto de lo que es Miami, que Miami está compuesto, Palm Beach, Fort Lauderdale, Homestead, eso es más grande que el Producto Interno de Colombia, de Chile, de Argentina, para que tengan una idea. Entonces ahí es donde yo le digo a veces, ustedes tienen que invertir donde hay una economía sana y donde hay una economía contra todo. Yo digo hoy que Miami es contra todo, contra COVID, contra Amazon, contra todo hoy en Miami por lo que está pasando, porque el mismo americano está haciendo esto. Entonces es importante analizar esas cosas. Y lo que acaba de mencionar, solamente 7 millones de habitantes de Palm Beach hasta abajo. Entonces, imagínate que es más grande que una economía de 50 millones de habitantes. Y Orlando también es más grande que eso. Entonces, el estado de la Florida, si fuera considerado un país, está entre los primeros 15 del mundo. Entonces, aquí es donde, digamos, tienen que diversificar donde hay una economía sana. ¿Ok? Y lo segundo, y para terminar por mi parte, a menos de que me quieran preguntar más, no hay problema. El sistema americano está obligado a prestarle al extranjero. Está obligado. Hay bancos de primer piso que no son Bank of America, que no son Wells Fargo, que no son Citibank, porque no tienen necesidad, porque si llegasen a tener un problema, el gobierno americano los salva primero a ellos. Entonces, porque los va a salvar primero a ellos, si llegase a haber un problema, hay bancos de primer piso que son de tamaño mediano, que son igual inmensos, que tienen la obligación de diversificar su cartera interna. Un poquito al americano, un poquito al colombiano, un poquito al venezolano, un poquito al mexicano, y así sucesivamente. Están obligados a diversificar su cartera interna. Y esto es lo que tiene que aprovechar un inversionista internacional. Bueno. Mucha gente dice, yo tengo que ser millonario para invertir allá. No, yo no tengo todo el dinero. Con su hermano es socio o su amigo es socio. Yo todos los días hago préstamos que crean una corporación y hay 3 amigos socios. Y cada uno pone su porción y compran 1, 2 o 5 propiedades. Entonces, aprovechen el sistema americano, que no es solo para americanos. Aquí hay una necesidad de desembolsar hipotecas. Los bancos están líquidos, están llenos de dinero, pero lo que hace falta son inversionistas que compren acá. Y es aquí donde en el equipo de ustedes y el equipo de nosotros, cruzamos estas ideas, hablamos inicialmente para lograr esto y aprovechar el sistema americano. El sistema americano es tu amigo, no hay nada mejor que tener un socio de banco, porque el socio de banco se va a asegurar que la propiedad que tú compras está bajo la ley, bajo los parámetros, el seguro correcto, el techo correcto, el vidrio correcto. Se va a asegurar de todo, cosa que cuando compran de contado no analizan nada de eso. El banco por obligación lo hace. Entonces, acompáñense, déjense acompañar del dinero de otros. No hay nada más, digámoslo, lucrativo que hace un millonario que incrementar su patrimonio con el dinero de los demás. Correcto. Eso es lo que hace un millonario acá. Entonces, eso es lo que tenemos que aprovechar en Latinoamérica. El utilizar el dinero de otros para incrementar nuestro patrimonio lo más rápido posible. Bueno, Mauricio, gracias por esa información, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, Mauricio. Gracias siempre por compartir tus conocimientos de una forma tan sencilla y tan clara y extendida con todos. Manuel, Ángela, gracias a todos. Gracias. Gracias.